Las historias en los hospitales suelen viajar rápido, especialmente cuando tienen un aire de misterio. Pero hay ocasiones en las que esas historias son más que simples rumores. Mi nombre es David, y trabajé como auxiliar de enfermería en un hospital de Querétaro durante varios años. Lo que voy a contar ocurrió en 2005, en los baños del personal, un lugar que, después de esa experiencia, evité a toda costa. Aunque con el tiempo he intentado darle una explicación lógica, no he logrado encontrarla, y cada vez que pienso en ese momento, siento que algo en mi vida cambió para siempre. El hospital tenía años de antigüedad. Era funcional, sí, pero tenía esas características que delatan el paso del tiempo, grietas en las paredes, tuberías que goteaban y luces que parpadeaban en los momentos menos indicados. Los baños del personal estaban en un área algo apartada, cerca de las escaleras que conducían al sótano, donde almacenábamos equipo médico viejo. Era un lugar poco concurrido, y los que trabajábamos allí solíamos usarlo únicamente por necesidad, porque había algo extraño en ese espacio. No pasaron muchos días después de que comencé a trabajar allí cuando escuché la primera mención de la mujer del baño. Según algunos compañeros, si te lavabas las manos frente al espejo durante la madrugada, podías ver algo que no pertenecía a este mundo. La describían como una figura femenina, de cabello largo y oscuro, que se quedaba quieta en el reflejo, observándote desde una esquina. Pero cuando volteabas, no había nadie. Al principio me reí de la historia. Pensé que era una de esas bromas para asustar a los nuevos. Después de todo, los hospitales siempre están llenos de leyendas y la mayoría son producto de mentes cansadas por los turnos nocturnos. Pero mi opinión cambió por completo una noche en particular, cuando me encontré cara a cara con algo que jamás podré olvidar. Era cerca de la 1 de la madrugada y acababa de terminar mi ronda. Decidí pasar al baño antes de regresar al área de descanso. Al entrar, noté que el lugar estaba completamente vacío, algo normal a esas horas. Las luces fluorescentes titilaban ligeramente, como siempre, y el ambiente era húmedo y frío. Me acerqué al lavabo central y abrí la llave para lavarme las manos. Mientras lo hacía, levanté la mirada hacia el espejo, como cualquier persona lo haría de manera automática. Al principio, todo parecía normal. Mi reflejo estaba ahí, pálido y cansado después de horas de trabajo. Pero, de repente, algo cambió. En el reflejo, detrás de mí, apareció la figura de una mujer. Estaba de pie en una esquina del baño, apenas visible por la tenue luz, pero lo suficiente como para distinguir su cabello largo y oscuro, que caía desordenado sobre sus hombros. Llevaba algo que parecía ser una bata blanca, aunque estaba manchada con lo que parecía ser agua o tal vez algo más oscuro. Mi primer pensamiento fue que alguien más había entrado sin que me diera cuenta, pero cuando giré la cabeza para mirar directamente detrás de mí, no había nadie. El baño seguía vacío, el único sonido era el goteo constante de una de las llaves mal cerradas. Miré de nuevo al espejo y la figura seguía ahí, inmóvil. Ahora podía ver con más detalle su rostro, o más bien, la ausencia de él. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos oscuros, como si fueran sombras profundas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada del espejo. Todo lo que podía hacer era observarla mientras ella permanecía ahí, inmóvil, como si esperara algo. Finalmente, no pude soportarlo más y salí corriendo del baño, dejando la llave abierta y sin mirar atrás. Esa noche apenas pude dormir y al día siguiente decidí contarle lo ocurrido a un compañero. Para mi sorpresa, no se mostró incrédulo ni me tomó por loco. Al contrario, me dijo que varios empleados habían reportado lo mismo en ese baño. Algunos incluso aseguraban haber sentido una presión en el aire, como si algo invisible los rodeara cuando estaban solos ahí. Fue entonces cuando comenzó a surgir un patrón entre las historias. Todos los que la veían lo hacían a través del espejo. Intrigado y aterrorizado al mismo tiempo, comencé a investigar. No fue fácil obtener información, pero después de preguntar discretamente a algunos empleados de mayor antigüedad, descubrí algo que congeló mi sangre. Años atrás, en 1998, una paciente había escapado de su habitación en medio de la noche y se encerró en el baño del personal.
Según los reportes, sufría de depresión severa y había estado bajo tratamiento por semanas. Nadie se dio cuenta de su desaparición hasta que fue demasiado tarde. Se había quitado la vida cortándose las muñecas frente al espejo. El detalle que más me perturbó fue cómo la describieron. Tenía cabello largo y oscuro, y la bata que llevaba puesta estaba completamente empapada de sangre cuando la encontraron. Después de ese incidente, se cerró el baño durante un tiempo, pero eventualmente volvió a ser utilizado. Sin embargo, el incidente nunca fue olvidado por quienes trabajaban allí, y poco a poco, las historias sobre la mujer del baño comenzaron a surgir. Desde ese día, evité usar esos baños durante la madrugada. Pero la sensación de que algo seguía allí nunca desapareció por completo. Incluso si intentabas ignorarlo, parecía que la historia siempre encontraba la manera de recordarte su presencia. A veces, los espejos del baño se empañaban sin razón aparente, dejando marcas que parecían huellas de dedos. Otras veces, el agua de los lavabos se abría sola, como si alguien invisible estuviera usando el lugar. Después de varios meses, decidí renunciar al hospital. No podía seguir trabajando en un lugar donde sentía que no estaba solo, incluso cuando el edificio parecía vacío. Sin embargo, la experiencia me marcó para siempre. A veces, cuando me encuentro frente a un espejo, especialmente en lugares públicos, no puedo evitar recordar lo que vi aquella noche. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación o del cansancio extremo, una parte de mí sabe que no fue así. La mujer sigue allí, atrapada en ese baño, en ese reflejo. No sé qué busca o por qué aparece, pero sé que nunca podrá salir de donde está. Y cada vez que alguien entra a ese baño, corre el riesgo de verla, de sentir su presencia. Porque aunque los espejos reflejan lo que está frente a ellos, a veces también muestran lo que nunca debería ser visto. El ritual prohibido. ¿Has sentido alguna vez que hay algo oscuro ocurriendo justo frente a ti, algo tan extraño que nadie quiere hablar al respecto, pero que todos saben que está ahí? Mi nombre es Ana, soy enfermera y he trabajado en varios hospitales a lo largo de mi carrera, pero nunca, en todos esos años, experimenté algo como lo que viví en 2012 en un hospital en Michoacán. Hasta el día de hoy, no logro entender completamente lo que vi esa noche, y una parte de mí preferiría no haberlo presenciado nunca. Todo comenzó como un rumor, el tipo de historias que los empleados cuentan entre turnos para matar el tiempo o intentar ponerle algo de emoción a las noches largas y pesadas. Algunos decían que, en el quirófano principal, ciertas cosas extrañas ocurrían durante las madrugadas. Según los relatos, un grupo de médicos entraba al quirófano cuando todo estaba en calma y realizaba algo que no tenía nada que ver con medicina. Nadie sabía exactamente qué era, pero las versiones eran inquietantes, se hablaba de rituales, de cosas que involucraban pacientes que ya habían fallecido y de prácticas que no tenían nada que ver con salvar vidas. Al principio, me parecía absurdo. Pensé que era una de esas leyendas que surgen en cualquier hospital, como las historias de fantasmas o las de apariciones en las morgues. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que quienes contaban estas historias no eran los típicos empleados supersticiosos. Eran médicos, personal de limpieza, incluso algunos jefes de área, personas que no tenían por qué inventar algo así. Y lo que decían todos coincidía, el quirófano principal, siempre después de la medianoche, era escenario de algo que nadie quería nombrar directamente. La curiosidad comenzó a crecer en mí, alimentada por los relatos que seguían acumulándose. Una noche, decidí que debía averiguar qué era lo que realmente ocurría. No me considero alguien fácil de asustar, y pensé que, si lograba encontrar alguna explicación lógica, podría desmentir las historias y dejar de pensar en eso. Así que, durante una guardia tranquila, me las arreglé para quedarme cerca del quirófano principal después de mi turno, bajo el pretexto de terminar un reporte atrasado. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo normal. La mayoría de los pacientes dormían y el personal reducido apenas se movía por los pasillos. Me quedé cerca del quirófano, esperando a ver si algo sucedía. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos. No eran los pasos habituales de alguien pasando por el pasillo,
sino algo más organizado, como un grupo caminando en fila. Apagué las luces de la sala donde estaba y me acerqué con cuidado a la puerta del quirófano, asegurándome de que no me vieran. Desde un pequeño ventanal en la puerta, pude ver lo que estaba ocurriendo en el interior. Había 5 personas en bata blanca, de pie alrededor de una camilla en el centro del quirófano. Al principio pensé que se trataba de una cirugía de emergencia, pero algo no cuadraba. No había luces quirúrgicas encendidas, no había monitores sonando, ni el ajetreo típico de un equipo médico trabajando en una operación. Todo era inquietantemente ordenado y silencioso. En la camilla había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. No podía ver quién era ni si estaba vivo o muerto, pero la inmovilidad del cuerpo y la forma en que los médicos lo rodeaban me hicieron pensar que era un cadáver. Cada uno de ellos tenía las manos cruzadas frente al pecho y permanecían completamente inmóviles, como si esperaran algo. De repente, uno de ellos levantó las manos, y los demás lo imitaron. Fue entonces cuando noté que estaban sosteniendo algo. No pude distinguir claramente qué era, pero parecía un objeto pequeño, tal vez una figura o algo tallado, que reflejaba débilmente la luz de los fluorescentes. Comenzaron a moverse en círculo, despacio, sincronizados, como si estuvieran siguiendo algún tipo de coreografía o patrón. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que estaba viendo. Esto no tenía nada que ver con medicina. Era algo más, algo deliberado, como un ritual antiguo que no pertenecía a ese lugar. La sensación de que algo estaba profundamente mal era abrumadora, pero no podía apartarme del ventanal. En un momento, todos se detuvieron al unísono. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se inclinó sobre el cuerpo y levantó la sábana. No pude ver lo que había debajo, pero noté que el resto del grupo comenzó a inclinarse hacia adelante, como si estuvieran observando algo con atención. Después, comenzaron a moverse otra vez, esta vez de forma más acelerada, casi frenética, mientras sostenían los objetos en alto. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí mirando. Lo que sí recuerdo es que, en un momento, sentí la necesidad urgente de salir de allí. La escena era demasiado extraña, demasiado inquietante, y sabía que no debía estar observando. Me alejé en silencio y regresé a la sala donde había estado escribiendo. Intenté reanudar mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Al día siguiente, intenté hablar con uno de los médicos que más tiempo llevaba en el hospital. Sin decirle que había presenciado algo, le pregunté si sabía algo sobre las historias del quirófano. Me miró con seriedad y, después de unos segundos, me dijo que no preguntara sobre eso, que lo dejara pasar. Su respuesta solo confirmó mis sospechas. Algo oscuro ocurría en ese lugar, algo que todos conocían pero que nadie quería admitir. Durante los meses siguientes, evité acercarme al quirófano principal durante las madrugadas. Pero no podía dejar de preguntarme qué era lo que buscaban esas personas, cuál era el propósito de sus acciones. ¿Eran realmente médicos? ¿Qué era el objeto que sostenían? ¿Y por qué nadie hablaba abiertamente de lo que ocurría allí? Nunca obtuve respuestas. Lo único que sé es que, poco tiempo después, el hospital cambió su administración y el quirófano principal fue clausurado por mantenimiento. Desde entonces, el área ha permanecido cerrada, cubierta de polvo y abandono, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de lo que ocurrió allí. No sé si lo que vi esa noche fue real o si mi mente me jugó una mala pasada por las historias que había escuchado. Pero hay algo que sí sé con certeza, hay lugares donde las batas blancas no siempre significan salvación. A veces, significan algo mucho más oscuro. Y en ese quirófano, en esas madrugadas, estoy segura de que algo mucho más allá de la ciencia estaba ocurriendo. La alarma que nunca sonó. En el trabajo de un paramédico, te acostumbras a esperar lo inesperado. Emergencias repentinas, vidas que penden de un hilo, decisiones que deben tomarse en segundos. Pero lo que me pasó aquella madrugada en 2020 no tenía nada que ver con salvar vidas. Fue algo que nunca me enseñaron en los entrenamientos ni podría haber previsto,
algo que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Era el tercer turno consecutivo que cubría en el hospital, justo en medio del caos de la pandemia. El cansancio ya no era solo físico, sino mental. Habíamos perdido la cuenta de cuántos pacientes habían llegado esa semana, muchos de ellos demasiado graves para salir con vida. La terapia intensiva estaba llena, y cada cama significaba una batalla constante contra lo inevitable. En esas circunstancias, el tiempo pierde significado. Solo trabajas, comes algo rápido y sigues trabajando. Eran las 2:13 de la madrugada cuando ocurrió. Estaba en la sala de descanso intentando tomar un respiro, revisando el teléfono sin realmente mirar nada, cuando un sonido cortó el silencio del hospital, la alarma de paro cardíaco de uno de los monitores en terapia intensiva. Era un sonido fuerte, constante, diseñado para hacerte reaccionar al instante. Salté de la silla y corrí hacia la sala, junto con 2 compañeros que también estaban de turno. Cuando entramos, la alarma seguía sonando, pero lo que encontramos no tenía sentido. La cama de la que provenía el ruido estaba completamente vacía. Ni paciente, ni sábanas, ni signos de que alguien hubiera estado allí en días. Nos quedamos mirando la cama y el monitor que seguía emitiendo el sonido insistente. La pantalla mostraba una línea plana, como si estuviera monitoreando a un paciente sin signos vitales. Pero eso era imposible, el monitor no estaba conectado a nada. Ni a un paciente, ni siquiera a la corriente eléctrica. La desconexión era obvia, los cables colgaban inertes al costado de la cama. Uno de mis compañeros, más práctico que supersticioso, revisó la cama y el equipo, asegurándose de que no hubiera una falla técnica. Mientras él se encargaba de eso, revisé el registro de pacientes. Esa cama, la número 7, no había sido usada en semanas. El último paciente que ocupó esa cama había fallecido en abril, casi 5 meses antes. Sentí un vacío en el estómago al recordar algo que había escuchado. Algunos empleados decían que esa cama estaba marcada. Durante la etapa más crítica de la pandemia, fue usada para los casos más graves, y la mayoría de los pacientes que estuvieron allí no sobrevivieron. Por eso, después de vaciar terapia intensiva, nadie quiso volver a asignarla. Era una superstición, algo de lo que los enfermeros se reían nerviosamente entre turnos, pero nada más. O al menos eso creíamos. El monitor finalmente se apagó por sí solo, como si nunca hubiera estado encendido. Mi compañero, que no encontró ninguna explicación lógica, lo tomó como un fallo técnico. Sin embargo, mientras salíamos de la sala, me di cuenta de que algo en el ambiente no se sentía normal. Había un frío seco en el aire, como si la habitación rechazara nuestra presencia. Intenté seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pero la inquietud se quedó conmigo durante el resto del turno. A las pocas horas, mientras ordenaba equipo en una de las salas contiguas, noté algo más extraño. Desde mi posición, podía ver a través de una ventana la cama número 7. Aunque estaba vacía, el colchón tenía una ligera marca, como si alguien se hubiera acostado allí recientemente. Era algo apenas perceptible, pero una vez que lo vi, no pude dejar de mirarlo. Volví a revisar los registros más tarde. Encontré algo que me paralizó por completo. El paciente que había fallecido en esa cama meses atrás era un hombre joven, de 34 años, ingresado por insuficiencia respiratoria. Su muerte había sido particularmente traumática, estuvo conectado a un respirador durante días antes de que finalmente no pudiera resistir más. Lo más inquietante era que había fallecido exactamente a la misma hora en que el monitor había comenzado a sonar esa madrugada, las 2:13. Durante las semanas siguientes, traté de evitar la terapia intensiva tanto como pude. Sin embargo, no era el único que notaba cosas extrañas. Los enfermeros reportaban luces que parpadeaban únicamente en esa cama, monitores que se encendían sin razón aparente y, lo más perturbador, la sensación de que alguien estaba allí aunque no pudieran verlo. Un incidente en particular terminó confirmando lo que muchos ya temían. Una noche, mientras limpiaban el área, una enfermera dejó su carrito de limpieza cerca de la cama número 7. Cuando regresó por él, el carrito estaba en el otro extremo de la sala, frente al monitor.
Ella juró que había sentido una corriente de aire pasar junto a ella, pero no había nadie más allí. Después de eso, renunció. A pesar de los reportes, la administración del hospital nunca quiso reconocer lo que estaba ocurriendo. Para ellos, todo tenía una explicación lógica: fallas en el equipo, coincidencias, miedos colectivos amplificados por el estrés de la pandemia. Pero para quienes estuvimos allí, era imposible ignorar que algo más estaba pasando. Finalmente, alguien tomó la decisión de retirar la cama número 7. La desarmaron y la llevaron al almacén del sótano, donde permaneció cubierta con plástico. Después de eso, los incidentes en terapia intensiva cesaron. Pero hubo un detalle que nunca entendí. Unos días después de que quitaran la cama, bajé al sótano para buscar un equipo y por pura curiosidad decidí pasar por el área de almacenamiento. Allí estaba, cubierta y olvidada. Sin embargo, cuando me acerqué, noté algo en el colchón, las mismas marcas, como si alguien hubiera estado acostado allí. Desde entonces, evito pasar cerca de ese almacén. No sé qué ocurrió realmente con esa cama ni por qué los incidentes parecían girar en torno a ella. Pero hay algo que sí sé con certeza: algunas cosas no deberían ser ignoradas. La cama número 7 no era solo un lugar para pacientes graves. Era algo más. Y aunque el hospital la haya escondido, estoy seguro de que lo que sea que ocurrió allí no se ha ido. El grito en la capilla. La noche tiene una forma peculiar de transformar los lugares que creemos conocer. Aquello que de día parece cotidiano y seguro puede convertirse en algo completamente diferente bajo la luz tenue de las lámparas y el silencio que lo envuelve todo. Mi nombre es Adrián y llevo años trabajando como guardia de seguridad en un hospital de Puebla. Estoy acostumbrado a los turnos nocturnos, a la soledad de los pasillos vacíos y al eco lejano de los monitores en terapia intensiva. Pero hay una noche en particular que desearía poder borrar de mi memoria, una noche en 2003 que, desde entonces, me ha hecho cuestionar todo lo que sé sobre este lugar. El hospital tiene una capilla pequeña en una de sus salas más antiguas. Fue construida décadas atrás, cuando el edificio todavía era administrado por una congregación religiosa. Con el tiempo, el lugar perdió su propósito. Los pacientes y sus familias ya no acudían allí a rezar, preferían buscar consuelo en otros espacios del hospital. Ahora, la capilla es apenas un rincón olvidado, usado por el personal como almacén temporal para cajas y equipo viejo. Durante las rondas nocturnas, rara vez me molestaba en pasar por ahí, pero esa noche algo me llevó hasta ella. Era cerca de la medianoche y el hospital estaba más silencioso de lo habitual. Las rondas habían transcurrido sin incidentes hasta que un sonido lejano rompió la calma. No era algo claro ni fácil de identificar, pero de inmediato supe que no debía estar ocurriendo. Parecía venir del ala vieja, donde se encontraba la capilla. Decidí acercarme, aunque una parte de mí deseaba ignorarlo y continuar con mi recorrido. Cuando llegué al corredor que llevaba a la capilla, sentí que algo estaba fuera de lugar. El aire en esa parte del hospital era más pesado, como si todo el espacio estuviera cargado de algo que no podía ver. La puerta de la capilla estaba entreabierta y desde el interior provenía un leve ruido, como un crujir, similar al sonido de madera vieja siendo pisada. Me quedé inmóvil frente a la entrada, tratando de escuchar con más atención, y entonces sucedió. Un grito. Aún hoy no sé cómo describirlo con precisión. No era humano, no era animal. Era un sonido tan profundo y desgarrador que parecía venir de algún lugar más allá de las paredes de esa capilla. Mi instinto me decía que debía alejarme, pero mi deber era asegurarme de que todo estuviera bien. Tomé mi linterna, abrí la puerta y entré. La capilla estaba casi igual que siempre, oscura y descuidada. Las bancas de madera se alineaban bajo una gruesa capa de polvo, y el altar al fondo se veía abandonado, con un crucifijo viejo colgando torcido sobre la pared. Mi linterna iluminó el lugar, moviéndose de un lado a otro, pero al principio no vi nada extraño. Sin embargo, cuando apunté hacia el frente, noté algo que hizo que mis piernas se quedaran clavadas al piso. Una figura estaba arrodillada frente al altar.
Era alta, con una silueta oscura que parecía estar envuelta en algo parecido a una capa o túnica. Su postura era rígida, completamente inmóvil, como si estuviera en medio de algún tipo de ritual. Por un instante pensé que podría tratarse de alguien del hospital, pero había algo en su presencia que no parecía pertenecer a este mundo. Casi sin darme cuenta, moví la linterna un poco más para intentar verla mejor, pero en ese mismo momento, la figura se desvaneció. No se levantó, no salió corriendo, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El altar seguía vacío, pero sentí que no estaba solo en esa capilla. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera nadie más, pero lo único que encontré fue un aire denso y opresivo que me dificultaba respirar. Al día siguiente, decidí hablar con uno de los empleados más antiguos del hospital, alguien que llevaba trabajando allí desde antes de que la capilla fuera cerrada. Lo que me contó no hizo más que profundizar mi inquietud. Según él, en los años 70, cuando el hospital todavía era dirigido por una congregación religiosa, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la capilla. Pacientes y empleados reportaban escuchar cánticos durante la noche, aunque la capilla supuestamente estaba cerrada. Incluso hubo rumores de desapariciones relacionadas con el lugar. Pero lo más perturbador fue lo que me contó sobre los rituales. Se decía que un grupo de personas, aprovechándose de la poca vigilancia en esa época, utilizó la capilla para realizar ceremonias oscuras. Nadie sabe exactamente qué tipo de rituales practicaban, pero los rumores hablaban de invocaciones y sacrificios. Cuando la administración descubrió lo que estaba ocurriendo, clausuraron la capilla, pero nunca hablaron públicamente de lo que habían encontrado allí. Después de escuchar esta historia, comencé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Durante mis rondas, siempre evitaba la capilla, pero no podía ignorar los extraños ruidos que parecían provenir de esa dirección. Incluso compañeros míos mencionaron que, al pasar cerca de la puerta, tenían la sensación de que alguien los observaba desde dentro. Unos meses después de aquella noche, el hospital decidió remodelar esa parte del edificio. La capilla fue completamente desmantelada, y en su lugar construyeron oficinas administrativas. Pensé que eso sería suficiente para borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido allí, pero estaba equivocado. Un par de años después, regresé al hospital como visitante para recoger unos documentos. Mientras esperaba en recepción, escuché a un empleado nuevo quejándose de las oficinas del ala vieja. Decía que, durante la noche, las puertas de las oficinas se cerraban solas y que los empleados veían sombras en los pasillos. No pude evitar sentir un escalofrío al escucharlo. No sé exactamente qué ocurrió en esa capilla, ni qué fue lo que vi aquella noche. Pero estoy seguro de que lo que sea que sucedió allí dejó una marca imborrable en ese lugar. Algunos dirán que son solo supersticiones, pero yo sé lo que vi. Y aunque la capilla ya no existe, estoy convencido de que algo, o alguien, sigue allí, esperando en las sombras de lo que alguna vez fue su santuario. La niña de la planta de pediatría. Las guardias nocturnas en un hospital tienen algo que no se puede describir fácilmente. La combinación de pasillos silenciosos, luces tenues y la sensación constante de que algo puede suceder en cualquier momento crea un ambiente extraño. Si a eso le sumamos la historia de un hospital viejo, las cosas pueden volverse inquietantes. Mi nombre es Roberto, soy camillero en un hospital en Monterrey, y en el año 2007 viví algo que jamás he podido explicar, algo que aún intento bloquear de mi memoria cada vez que paso por esa planta. El hospital tenía una planta que ya no se usaba. Era un área vieja, donde años atrás estaba la pediatría, pero ahora todo el equipo había sido movido a un edificio más nuevo. Ese lugar quedó relegado al olvido, y rara vez alguien subía. Las habitaciones, vacías desde hacía décadas, aún conservaban camas oxidadas, persianas rotas y paredes descascaradas. Por protocolo, durante mis rondas debía verificar que todo estuviera en orden, aunque en realidad nadie esperaba encontrar nada allí. Pero esa noche fue diferente. Era casi la 1 de la madrugada, y todo parecía estar tranquilo. Había llevado a un paciente a la sala de emergencias y estaba por regresar al área de descanso cuando noté algo extraño.
Desde las escaleras, vi que la luz del pasillo de la planta vieja estaba encendida. Esto me pareció raro porque yo mismo había apagado todas las luces de esa zona antes de comenzar mi turno. Aún así, decidí que debía subir a revisar. Con un poco de desconfianza, tomé mis llaves y subí lentamente los escalones, intentando convencerme de que probablemente alguien de mantenimiento había estado allí y olvidó apagar la luz. Cuando llegué a la planta, la atmósfera se sentía pesada, pero no pensé mucho en ello. El pasillo estaba completamente vacío y el sonido de mis pasos resonaba en el suelo de baldosas desgastadas. Caminé hacia la primera habitación y encendí la linterna que siempre llevaba conmigo. Todo estaba en su lugar, una cama metálica vieja, una silla rota en una esquina y una ventana cubierta de polvo. Revisé varias habitaciones más, todas iguales, todas aparentemente abandonadas desde hacía años. Justo cuando estaba por dar la vuelta para regresar, escuché algo que me hizo detenerme por completo. Era un sonido suave, apagado, pero inconfundible. Un llanto. Agudo, como el de un niño. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Cómo podría haber un niño llorando en esa planta si ni siquiera había pacientes asignados allí? Apagué la linterna y me quedé en silencio, intentando escuchar con más atención. El llanto continuaba, intermitente, como si viniera desde el final del pasillo. Decidí avanzar, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que debía darme la vuelta y bajar las escaleras. Caminé lentamente, pasando por más habitaciones vacías, hasta que llegué al final del pasillo. La última habitación tenía la puerta ligeramente entreabierta. La luz de su interior estaba apagada, pero algo llamó mi atención. En el suelo, justo frente a la puerta, había un pequeño objeto. Me agaché para recogerlo y sentí un escalofrío en el pecho cuando lo vi de cerca. Era una muñeca antigua, de esas que tienen ojos que se cierran y abren dependiendo de cómo la posiciones. Su vestido estaba sucio y descolorido, y le faltaba un brazo. Me quedé mirando la muñeca por unos segundos, intentando entender cómo había llegado allí. Fue entonces cuando el llanto comenzó de nuevo, esta vez mucho más claro. Provenía del interior de la habitación. Empujé la puerta lentamente, y lo que vi me dejó inmóvil. En un rincón de la habitación, una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, estaba sentada en el suelo. Tenía un vestido blanco que parecía de otra época, su cabello estaba recogido en 2 trenzas y jugaba con algo que no pude distinguir al principio. No entendía qué estaba haciendo una niña sola en un lugar como ese a esas horas de la noche. Todo mi entrenamiento me decía que debía ayudarla, que debía llevarla con el personal médico. Pero algo en ella me hacía dudar, como si no encajara en ese lugar, como si no perteneciera allí. Me armé de valor y di un paso adelante, pero antes de que pudiera decir algo, la niña levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban apagados, carentes de vida, y su expresión era tan neutra que me puso la piel de gallina. Sin decir nada, se levantó, tomó la muñeca de mis manos y caminó hacia la ventana de la habitación. Entonces, en un movimiento lento, desapareció. No caminó hacia afuera, no se desvaneció gradualmente. Simplemente ya no estaba allí. Me quedé parado, intentando procesar lo que acababa de suceder. Miré alrededor de la habitación, buscando alguna señal de que lo que había visto era real, pero no encontré nada. Todo estaba en el mismo estado de abandono que antes. Al día siguiente, no pude contener mi curiosidad y le pregunté a un compañero de mayor antigüedad si sabía algo sobre esa planta. Me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación antes de responder. Me contó que, en los años 50, esa zona del hospital había sido una sala de aislamiento para niños enfermos de tuberculosis. Muchos de ellos murieron allí, lejos de sus familias, en completo abandono. Una de las historias más contadas por el personal antiguo era la de una niña que pasaba las noches jugando sola con su muñeca, esperando a que sus padres vinieran por ella. Se decía que nunca llegaron. Desde esa noche, evité subir a esa planta tanto como me fue posible. Pero, de vez en cuando, al pasar por las escaleras, creí escuchar un sonido lejano, como el de un llanto apagado. No sé si era mi imaginación o algo más, pero sé que jamás volveré a entrar a ese lugar.
La niña sigue allí, esperando, aferrándose a la única compañía que le queda, su muñeca. Y aunque trato de olvidarlo, nunca podré borrar de mi mente la forma en que me miró, con esos ojos vacíos que parecían atravesar mi alma. El paciente que nunca existió. La mayoría de los médicos te dirán que las noches de guardia son siempre las más duras. Pero hay noches que, por alguna razón, se quedan contigo para siempre, como si algo más allá de lo natural quisiera asegurarse de que jamás las olvides. Mi nombre es Alejandro, soy médico jubilado, y hay una historia de mi tiempo en el Hospital General de Oaxaca que todavía me persigue. Ocurrió en septiembre de 1985, la misma noche en que el terremoto destrozó gran parte de la ciudad y marcó para siempre la vida de quienes estuvimos ahí. El caos comenzó desde el primer minuto después del sismo. El hospital, aunque había resistido, estaba saturado de heridos. Pacientes llegaban sin cesar, algunos en camillas improvisadas, otros cargados por familiares o vecinos. Yo estaba asignado al área de urgencias y trataba de mantener la calma mientras organizábamos los casos más críticos. Había fracturas abiertas, hemorragias severas, personas atrapadas bajo los escombros que llegaban al borde de la muerte. Nunca antes había visto tanto sufrimiento concentrado en un solo lugar. Entre toda esa confusión, un hombre joven llamó mi atención. Tenía cortes profundos en los brazos y piernas, y su ropa estaba cubierta de polvo y sangre. Lo llevaron en una camilla que parecía estar hecha con pedazos de madera y una sábana vieja. Lo colocaron frente a mí, y mientras comenzaba a limpiar sus heridas, me contó lo que le había pasado. Dijo que estaba en un edificio cuando todo se derrumbó. Había logrado salir arrastrándose, pero vio cómo su familia quedaba atrapada bajo los escombros. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien que había pasado por algo tan terrible. Había algo extraño en él. No se quejaba del dolor, ni siquiera parpadeaba mientras le revisaba los cortes. Pero en ese momento no tenía tiempo de pensar demasiado. La sala de urgencias era un mar de gritos y movimiento. Un compañero me pidió ayuda con otro paciente que estaba a punto de entrar en paro, y tuve que dejar al joven en su camilla con la promesa de regresar en cuanto pudiera. Cuando terminé con el otro caso, volví rápidamente al lugar donde lo había dejado. Pero su camilla estaba vacía. Pensé que quizás alguien lo había llevado a otra área, pero al preguntar a los enfermeros, nadie sabía nada de él. Revisé los registros que íbamos haciendo de manera apresurada, y su nombre no estaba en ninguna lista. Incluso pregunté a los familiares que esperaban afuera, pero nadie lo reconocía. Era como si nunca hubiera estado ahí. La noche continuó, y los pacientes seguían llegando. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía dejar de pensar en ese hombre. Algo no estaba bien, pero en medio de tanta urgencia, decidí dejar el asunto de lado. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, o tal vez alguien simplemente lo había trasladado sin avisar. Unos días después, cuando la situación comenzó a estabilizarse, ocurrió algo que nunca he podido borrar de mi memoria. Estaba de guardia nuevamente, en la misma sala de urgencias, cuando un paciente que estaba consciente empezó a hablar de manera extraña. Estaba gravemente herido, pero parecía más preocupado por algo que decía haber visto. Mencionó que, mientras lo traían al hospital, había notado a un hombre flotando en el aire cerca de las ruinas del edificio donde lo encontraron. Me detuve al escucharlo. Le pedí que describiera al hombre, y lo que dijo coincidía perfectamente con el paciente que había atendido esa noche, joven, cubierto de polvo y con cortes profundos en brazos y piernas. A pesar de su estado, el paciente insistía en que lo había visto flotando, como si no caminara, como si no estuviera sujeto a este mundo. Esa misma noche decidí regresar a la sala donde había visto por última vez a aquel hombre. La sala de urgencias estaba vacía, aún se sentía la huella del terremoto en las grietas de las paredes y el techo. Me quedé parado frente al lugar exacto donde había dejado su camilla, tratando de encontrar alguna explicación. De repente, un sonido metálico me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el suelo y vi que un bisturí había caído de una mesa cercana. No había nadie más en la sala. Decidí no contarle a nadie lo que había experimentado.
En el ambiente de un hospital, las historias así suelen volverse chismes y preferí guardarlo para mí. Pero lo que pasó después hizo que todo se tornara aún más perturbador. Unos días más tarde, mientras un grupo de trabajadores removía los escombros de un edificio cercano al hospital, encontraron los cuerpos de varias personas que habían quedado atrapadas. Entre ellas, identificaron a un joven que coincidía exactamente con la descripción del hombre que atendí aquella noche. Cuando supe de esto, sentí un nudo en el estómago. El cuerpo estaba completamente destrozado, como si hubiera muerto al instante durante el derrumbe. Era imposible que ese hombre hubiera estado vivo para llegar al hospital. Desde entonces, he intentado darle sentido a lo que ocurrió. Tal vez, en sus últimos momentos, su espíritu encontró la forma de buscar ayuda, de llegar a un lugar donde pudiera ser atendido, aunque su cuerpo ya no estuviera vivo. Tal vez fue una manifestación de su deseo de sobrevivir, algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. He pasado muchos años en hospitales y he visto cosas que desafían toda lógica. Pero aquella noche, en medio del desastre y la desesperación, aprendí que hay eventos que simplemente no pueden ser entendidos. El joven del terremoto sigue siendo un enigma, un recuerdo que aparece en mi mente cada vez que pienso en las cicatrices invisibles que dejó aquella tragedia. Y aunque nunca sabré quién era o qué buscaba realmente, estoy seguro de que, de alguna manera, encontró su camino, aunque no fuera en este mundo. El médico del pasillo. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero no puedes ver de dónde viene esa presencia? Mi nombre es Emilia y soy enfermera en un hospital de Ciudad de México. Trabajaba en el turno nocturno desde hacía varios años, así que estaba acostumbrada a la calma inquietante que traen las madrugadas. Pero lo que me ocurrió en 2015 no tiene comparación con nada que haya experimentado antes o después. Y hasta el día de hoy, sigo sin encontrarle una explicación. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al inicio. Había terminado de preparar medicamentos para los pacientes del piso y tenía unos minutos libres antes de la próxima ronda. Estaba sentada en la sala de descanso, tomando un café, cuando noté algo extraño en el monitor de vigilancia. En las cámaras, un pasillo del área de quirófano apareció iluminado, como si alguien hubiera encendido las luces. Lo raro es que ese pasillo estaba clausurado desde hacía años. El hospital lo cerró después de una remodelación y nadie tenía acceso a esa zona. Al principio pensé que se trataba de un fallo en las cámaras. Es común que el equipo viejo del hospital tenga errores, pero algo en mí me impulsó a verificarlo. Dejé mi taza de café a medio tomar y caminé hacia esa parte del hospital. Mientras avanzaba, el lugar se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero había algo en el aire, como si estuviera fuera de lugar. Cuando llegué a la entrada del pasillo, vi que la luz realmente estaba encendida, aunque la puerta seguía cerrada con llave, como siempre. Miré a mi alrededor buscando a alguien del personal de mantenimiento o algún médico que pudiera haber entrado por accidente, pero no había nadie. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. A través de la pequeña ventanilla en la puerta, distinguí a un hombre de bata blanca caminando lentamente por el pasillo. Pensé que podría ser uno de los cirujanos, aunque me extrañó que estuviera en esa área prohibida. Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso al escritorio de recepción para buscar las llaves maestras. Al abrir la puerta y entrar al pasillo, noté que estaba impecablemente limpio, como si aún estuviera en uso. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, pero lo más inquietante era que no había rastro del hombre que vi. Caminé unos pasos, mirando cada rincón, pero todo estaba vacío. Justo cuando estaba por darme la vuelta y salir de ahí, algo captó mi atención al final del pasillo. Una de las puertas de los quirófanos estaba entreabierta, aunque ese quirófano llevaba años sin usarse. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. Empujé la puerta con cuidado y la luz del quirófano se encendió automáticamente. Todo estaba en perfecto orden, los instrumentos quirúrgicos acomodados, la camilla en el centro, los monitores apagados. Pero lo que más me perturbó fue el olor. Un olor a desinfectante mezclado con algo metálico, como sangre vieja.
Era un olor que no había sentido en ningún otro lugar del hospital. Revisé cada rincón del quirófano, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, antes de salir, mi mirada se detuvo en una pequeña mancha oscura en el piso, justo debajo de la camilla. Parecía sangre seca. No debería haber sangre allí, ese quirófano llevaba años sin usarse. Algo no cuadraba, pero decidí no pensarlo demasiado y regresar a mi área. Cerré la puerta con llave, asegurándome de que todo quedara como estaba. Al día siguiente, mencioné lo ocurrido a una compañera de trabajo, una enfermera que llevaba más tiempo que yo en el hospital. Me escuchó en silencio y, cuando terminé de contarle, su rostro se puso pálido. Me dijo que, años atrás, un cirujano había muerto en ese quirófano durante un procedimiento complicado. Según la historia, el paciente estaba en estado crítico y la operación debía hacerse de emergencia, pero algo salió mal. La versión oficial decía que el cirujano había sufrido un infarto, pero otros rumores sugerían que fue un accidente provocado por la tensión del momento. Lo más perturbador fue lo que me contó después. Algunos pacientes y empleados habían reportado ver a un médico en bata blanca caminando por ese pasillo clausurado, especialmente en las madrugadas. Supuestamente, ese médico visitaba a pacientes que iban a ser operados y, según decían, aquellos que lo veían solían tener complicaciones graves en sus cirugías. Pensé que solo era una leyenda urbana, algo que los empleados se contaban para pasar el tiempo, pero no podía ignorar lo que había visto con mis propios ojos. Durante las semanas siguientes, traté de no pensar mucho en lo ocurrido. Sin embargo, una noche me asignaron a asistir en una cirugía de emergencia. Mientras preparábamos al paciente en el quirófano activo, noté algo que me heló la sangre. A través del vidrio de la puerta, vi la silueta de un hombre de bata blanca, de pie, observando desde el pasillo clausurado. No hizo ningún movimiento, no intentó entrar, solo permaneció ahí, como si vigilara lo que estábamos haciendo. Cuando finalmente salí del quirófano, me acerqué al pasillo, pero nuevamente, no había nadie. Esa fue la última vez que lo vi, pero no la última vez que escuché sobre él. Varios compañeros han reportado lo mismo, una figura de bata blanca que aparece en el área clausurada, especialmente en las noches más tranquilas. Desde entonces, trato de evitar pasar por ese pasillo. No sé quién o qué era esa figura, pero una cosa es segura, no estaba viva. Tal vez era el cirujano fallecido, atrapado en el lugar donde pasó sus últimos momentos. O tal vez era algo más. Algo que ni siquiera quiero imaginar. El cuarto de los murmullos. Hay lugares que nunca logran desprenderse del pasado, lugares que cargan con la energía de lo que ocurrió en ellos, como si el tiempo se negase a avanzar del todo. Mi nombre es Javier, y soy médico. En 2010 trabajaba en un hospital rural en Chiapas, un lugar modesto, donde hacíamos lo que podíamos con los recursos limitados que teníamos. El hospital no era moderno ni mucho menos, y había áreas que no se usaban desde hacía décadas, lugares que se quedaron congelados en el tiempo. Uno de esos espacios era un cuarto que solíamos usar para almacenar equipo viejo. Pero lo que me ocurrió en ese cuarto nunca lo olvidaré. El hospital estaba en una zona remota, rodeado de selva y con un ambiente que, incluso durante el día, tenía algo extraño. Las estructuras eran antiguas, con paredes de ladrillo agrietadas y techos altos que hacían eco con los pasos. El cuarto de almacenamiento, al que simplemente llamábamos la bodega, estaba en el extremo más apartado del edificio, justo al final de un pasillo largo y mal iluminado. Nadie quería acercarse mucho a esa área, y yo tampoco, pero como médico de turno, a veces no había opción. Desde el principio, me di cuenta de que había algo raro en ese cuarto. Cada vez que pasaba por allí, podía escuchar algo. Era tenue, difícil de describir. Sonaba como rezos. No era un ruido claro, sino una especie de murmullo que parecía provenir de todas partes a la vez, y cada vez que intentaba identificar de dónde venía, el sonido desaparecía. Al principio, me convencí de que debía ser mi imaginación, o tal vez el ruido de la selva colándose a través de las grietas de las paredes. Pero no fui el único que lo notó.
Otros médicos y enfermeras mencionaron haber escuchado lo mismo, aunque todos preferían no hablar demasiado del tema. El cuarto no era grande, apenas un espacio donde se acumulaban camas viejas, sillas de ruedas oxidadas y cajas con papeles que nadie se había molestado en revisar. A pesar de su tamaño, había algo en el que lo hacía sentir inmenso, como si el aire dentro del cuarto tuviera peso, como si estuviera lleno de algo que no podías ver. Una noche, durante uno de mis turnos, decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Había terminado de revisar a mis pacientes y todavía tenía un par de horas antes de poder descansar. Caminé hacia el pasillo donde estaba la bodega, decidido a entrar y descubrir qué era lo que realmente ocurría allí. El pasillo estaba oscuro, con apenas una lámpara titilando al fondo, justo frente a la puerta del cuarto. A medida que me acercaba, podía escuchar el sonido otra vez. Era más claro que nunca, como si varias personas estuvieran rezando al mismo tiempo, murmurando palabras que no lograba entender. Me detuve frente a la puerta, con una sensación en el pecho que no puedo explicar. Giré la manija lentamente y la puerta se abrió con un leve chirrido. El interior estaba exactamente como lo recordaba, camas apiladas, cajas cubiertas de polvo, instrumentos médicos desechados. Pero había algo diferente esa noche. Las paredes, normalmente grises y opacas, parecían moverse. No era el tipo de movimiento que esperarías ver en una pared sólida. Era como si sombras bailaran sobre su superficie, formando figuras humanas que se deslizaban de un lado a otro. Al principio pensé que la luz de la lámpara del pasillo estaba proyectando sombras a través de las ventanas, pero cuando miré hacia arriba, noté que no había ventanas en ese cuarto. Las sombras seguían moviéndose, y aunque intenté encontrar una explicación lógica, no pude. Había algo hipnótico en su ritmo, algo que hacía imposible apartar la mirada. Pero lo peor fue cuando una de las sombras se detuvo. No estaba en la pared, sino justo frente a mí, a unos pocos pasos de distancia, proyectada sobre el suelo. Era claramente la figura de una persona, pero no había nada que la estuviera creando. No había nadie más en el cuarto, ni luz que pudiera explicar su existencia. Me quedé ahí, paralizado, mientras esa sombra parecía alargar su forma, extendiéndose hacia mí como si quisiera tocarme. En ese momento, el murmullo de rezo se intensificó. Era como si todas las voces se hubieran elevado al mismo tiempo, llenando el cuarto con un ruido que no tenía origen. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera de allí, y eso fue exactamente lo que hice. Cerré la puerta de golpe y me alejé lo más rápido que pude. Mientras corría por el pasillo, el murmullo comenzó a apagarse, hasta que finalmente todo quedó en silencio otra vez. No mencioné lo que había visto a nadie. ¿Quién iba a creerme? Si contaba lo que había ocurrido, probablemente pensarían que estaba exhausto o que mi mente me había jugado una mala pasada. No volví a entrar a ese cuarto después de esa noche, pero lo que descubrí más tarde hizo que todo cobrara sentido. Hablé con una de las enfermeras más antiguas del hospital, alguien que había trabajado allí desde que era joven. Le pregunté, sin entrar en detalles, si sabía algo sobre ese cuarto. Su respuesta me heló. Me dijo que, décadas atrás, ese espacio no era una bodega. En su lugar, había sido una sala de oración. Durante mucho tiempo, los pacientes terminales eran llevados allí para pasar sus últimos momentos en soledad, rezando o esperando la visita de un sacerdote que rara vez llegaba a tiempo. Muchos murieron solos, en esa sala, sin familiares ni nadie que los acompañara. Después de varios años, la administración decidió cerrar el cuarto y convertirlo en un almacén, pero los rumores nunca se detuvieron. Desde entonces, he tratado de encontrarle sentido a lo que ocurrió esa noche. Tal vez las sombras eran una manifestación de las almas de esas personas, atrapadas en un lugar donde nadie las escuchó cuando más lo necesitaban. Tal vez los murmullos eran los rezos que quedaron atrapados entre esas paredes, repitiéndose una y otra vez como un eco del pasado. No sé cuál sea la verdad, pero hay algo de lo que estoy seguro: ese cuarto no estaba vacío. Lo que sea que ocurrió allí, lo que sea que aún permanece, no tiene intención de irse. Y aunque ahora trabajo en otro hospital, a veces, en mis noches más tranquilas, todavía puedo escuchar ese murmullo,
como si me recordara que algunos lugares nunca olvidan lo que han vivido. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.